Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Emilyn, para los que aún no me conocen, y esto es Psicopedagoga en línea. El tema de hoy es metacognición relacionada a la comprensión de lectura. Así que si te interesa este tema o cómo mejorar la comprensión de lectura en tus hijos o en algún familiar o incluso en ti mismo, te invito a quedarte y ver mi video hasta el final. Bueno, como les contaba al inicio, ¿cierto? Hoy vamos a hablar sobre metacognición y cómo esto, ¿cierto?, fomenta la comprensión de lectura. De hecho, los estudios, ¿cierto?, e investigadores dicen que la metacognición es la clave para lograr una adecuada comprensión de lectura, ¿sí? Entonces, ¿qué es metacognición? Metacognición, ¿cierto?, es tener conocimiento y control de nuestros procesos cognitivos que son los encargados de llevar el aprendizaje o adquirir el aprendizaje. Es decir, aprender a aprender, ¿ya? Ahora, la metacognición tiene dos funciones fundamentales. La primera, que tiene que ver un poco con el concepto de metacognición, que es tener conocimiento de los procesos que necesito para realizar cierta actividad. Y eso a modo general, ¿ok? Dentro de la lectura, ¿verdad?, tengo que tener conocimiento de qué voy a hacer, qué estrategia voy a utilizar al momento de leer. Y la segunda función, que es súper importante, es saber guiar, orientar y evaluar estos procesos. Si lo realicé bien, si quizás debo cambiar alguna estrategia, cómo voy guiando esta actividad, que en este caso sería la lectura, ¿ya? Esas dos funciones son las principales que tiene la metacognición y que están en cualquier actividad. Hoy nos vamos a centrar en la comprensión de lectura, pero la metacognición se utiliza a nivel de nuestra vida diaria, ¿ok? Nos ayuda a poder entender cómo podemos aprender mejor ciertas habilidades y nos ayuda a comprender también cómo funciona nuestro procesamiento de la información. Cuando yo adquiero este conocimiento, soy capaz de retener, guardar y aprender contenido o información o habilidades, incluso con un menor tiempo de preparación. Es decir, no necesito quizás ahora estudiar una semana o un mes, ¿cierto?, un contenido para lograr un objetivo. Cuando yo logro, ¿cierto?, hacer metacognición y conocer cómo aprendo, quizás solamente necesito una semana repasar ciertas cosillas y automáticamente voy a guardar esta información, la voy a aprender. ¿Por qué? Porque estoy utilizando estrategias metacognitivas que tienen que ver con conocer mi propio aprendizaje. Entonces, dentro de la metacognición, o dentro de también de la comprensión de lectura, las estrategias de metacognición son importantísimas. Ahora, ¿cómo trabajamos metacognición en la comprensión de lectura? ¿Ya? Primero, antes de leer, es importante que nosotros les enseñemos al niño, desde que inicia la lectura o el proceso lector, a visualizar qué es lo que está leyendo, ¿sí? Visualizar la portada, el título, toda la información que me pueda entregar solamente el libro, sin necesidad de leer. Que en el video anterior expliqué que esta información incluso me da un paso a la comprensión de la lectura que voy a leer, ¿sí? Hay que recordar que los pequeñitos, ¿verdad?, todavía están en proceso de decodificar la información que se está leyendo, por lo tanto la comprensión es un paso mucho más elevado y cuesta un poco juntar estas cosas. Y de hecho, eso es una de las dificultades que hay en la comprensión de lectura, que yo solamente decodifico letras, pero no estoy leyendo, no le estoy otorgando un significado global a la lectura.
Y eso me significa dificultades al momento de comprender lo que leí. ¿Ya? Entonces, la idea es enseñarle al niño a que visualice el libro, que lo vea, que lo ojee, que mire la portada, si hay un dibujo, que te entrega la ilustración, ¿ya? Para que esta información sea como conocimiento previo a lo que va a leer, ¿ok? Ahora, la idea, ¿verdad?, de la lectura con los pequeños es que ojalá ellos sean los que elijan la lectura que van a leer, ¿sí? Y en el caso, claro, de que sean lecturas complementarias, por ejemplo, del colegio, que sean acorde al nivel conceptual de conceptos que maneje el niño e incluso contextual. Ya es muy probable que un niño pequeño, si vive, por ejemplo, en el desierto y el libro trata sobre la playa, no sé, pueden que hayan palabras o conceptos que le cueste un poco llevarlo a su realidad, a su contexto. Por lo tanto, la comprensión va ahí a dificultarse un poquito cuando son pequeñitos, ¿verdad? Cuando aún no tengo un vocabulario muy amplio de experiencias incluso que me puedan ayudar a comprender lo que estoy leyendo, ¿ok? Ahora, número 2. La estrategia número 2 tiene que ver con crear un diálogo en mi cabeza sobre lo que estoy leyendo. Es muy común que las personas que tienen metacognición desarrollada o están en proceso de desarrollarla, creen un diálogo interno con lo que están leyendo. Eso quiere decir que yo, a medida que voy leyendo el texto, voy jugando con la velocidad, la fluidez, la entonación e incluso voy cuestionándome sobre la lectura, ¿verdad? Ciertas preguntas que me van a ayudar a ir comprendiendo, pero no a modo global, no al final de haber leído, sino en el momento in situ, ¿ok? Eso quiere decir entonces que yo necesito crear o enseñarle al niño este diálogo de que hacer preguntas, jugar con la entonación, con las velocidades, si no entiendo algo, leer pausado, más lento, bajar esta fluidez para poder comprender mejor el texto o la línea que estoy leyendo y me está costando comprender, ¿ok? Ahora, este proceso se enseña generalmente leyendo en voz alta, ¿ya? ¿Por qué? Porque es por medio de la imitación que el niño va a ir comprendiendo cómo debe ir leyendo. Este proceso luego se vuelve un poco mecánico, por lo tanto, cuando el niño llega a la lectura silenciosa, va a realizar esto mismo que hicimos en voz alta, pero lo va a realizar con él mismo, en su mente. Por lo tanto, el proceso de voz alta pasa a voz silenciosa y él automáticamente empieza a crear este diálogo al momento de leer. ¿Ok? El tercer tips o estrategia metacognitiva tiene que ver con releer lo que estaba leyendo. Ahora, con releer no quiero decir que tengo que volver a leer el libro. Claramente que si encontramos que de verdad no entendimos nada de lo que leímos, la idea es que sí deban releerlo, ¿ok? Pero si tuvieron una comprensión, ¿verdad?, más o menos adecuada, la idea es devolverse a aquellos capítulos, a aquellos párrafos que ustedes consideraron que están un poco débiles en la comprensión. Y estos capítulos, releerlos, ¿sí? Y me permiten a mí crear mayor conexión con este párrafo o este capítulo que estoy releyendo. Lo estoy analizando con mayor detención, porque al inicio, cuando yo estaba leyendo, también estaba haciendo el proceso de decodificar al mismo tiempo que estoy comprendiendo y dándole un concepto a estas palabras. Por lo tanto, cuando yo releo, mi mente ya no está pensando, ¿cierto?, directamente en cómo decodifico o si estoy leyendo adecuadamente las palabras, porque ya están en mi memoria, ya las leí. Por lo tanto, es casi automatizado. Entonces, al momento de releer, voy a realizar esta reflexión y voy a comprender mucho mejor
palabra por palabra. Por lo tanto, este párrafo, esta línea o este capítulo que no me quedó claro, al momento de releer debería quedar clarísimo. El cuarto. La cuarta estrategia metacognitiva tiene que ver con resumir, que también en el video anterior también lo nombramos como estrategia de comprensión de lectura, ¿ya? Ahora, resumir, ¿verdad? Es una estrategia metacognitiva, pero si yo hago las preguntas adecuadas, ¿qué es lo más importante de todo lo que leí? ¿Ok? Yo les he explicado en el video anterior que resumir no quiere decir que yo tengo que transcribir el texto o transcribir un párrafo. Eso no es resumir, ¿ya? La idea de resumir y de utilizar la estrategia metacognitiva precisamente es escribir una idea propia de lo que se entendió del texto leído, ¿ok? En ningún momento es transcribir, porque al momento de transcribir yo no estoy entregando una idea. Yo no estoy entregando una comprensión del texto que he leído. Solamente estoy copiando la idea del autor, que en este caso es un párrafo, es algo que él escribió. Es su idea, no es la mía. Por lo tanto, eso no quiere decir que yo lo entendí, ¿sí? Para yo darme cuenta que entendí, ¿cierto?, la lectura o el texto leído, debo ser capaz de escribir o explicar, decirlo, la idea propia que yo tengo de este texto, ¿sí? ¿Qué es lo importante de todo lo que leí? ¿Ok? Eso sería mi resumen y eso sería un resumen. Y de hecho, eso es lo ideal de un resumen, ¿ok? Escribir, plasmar la propia comprensión, ¿sí?, que uno le da al texto que leyó y no la idea del autor. Bueno, y finalmente, ya, la última estrategia metacognitiva que yo debo saber realizar para saber si comprendí o no es evaluar, ¿ok? Ahora, con evaluar no quiere decir que yo me voy a realizar una prueba. Con evaluar quiero decir que me voy a hacer las preguntas correctas, adecuadas al texto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si era una historia, ¿cierto? ¿Cuáles eran los personajes principales? ¿Dónde ocurrió? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó al final? ¿Por qué pasó tal desenlace? ¿Cuál fue el final? ¿Sí? ¿O cuál fue el mensaje que me dejó la lectura? Hay que tratar de hacer este diálogo con uno mismo, ¿ya? No se trata de que venga alguien a preguntarme, simplemente yo tengo que realizarme este diálogo. ¿Qué aprendí de lo que leí? ¿Qué idea me dejó? ¿Qué ideas propias me dejó el texto? Por ejemplo, los que están estudiando ya en la universidad, ¿sí?, que te entregan lecturas que son para reflexionar y que ojalá dejen una idea propia de lo que leyeron, ¿sí? La idea es que la comprensión no sea plasmar la idea del autor, sino poder rescatar o extraer este mensaje que es subjetivo a lo literal que estoy leyendo, ¿ya? Entonces, la idea de evaluarme es esa. ¿Qué entendí? ¿Qué mensaje me dejó? Ahora, si yo hubiera sido el autor, ¿qué cosas hubiera cambiado? ¿Por qué las hubiera cambiado? Y así voy trabajando, ¿cierto?, la comprensión ya completa y estoy evaluando si de verdad comprendí el texto que leí. Sí. Ahora, es importante que veamos la metacognición como un proceso, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que yo lo voy trabajando, ¿sí? Por ejemplo, les explicaba, ¿cierto?, que con los pequeñitos la idea es que haya lectura en voz alta para que él imite este diálogo que debe existir entre la lectura y yo, que soy el lector, ¿ok? ¿Para qué? Para que vaya imitando, ¿cierto? Y para que cuando él pase a la lectura silenciosa, logre hacer esta imitación y empiece a dialogar con él mismo, ¿sí? Que ya no necesito un tercero que vaya realizando las preguntas, ¿ya? Por eso es tan bueno que, por ejemplo, en el colegio, en la escuela o incluso en la casa, se lea primero en voz alta, se siga una lectura
y sobre in situ, sobre la lectura, se vayan realizando los cuestionamientos, ¿ya? Porque así vamos activando la comprensión, ¿cierto?, de los conceptos que se van leyendo, ¿ok? Ahora, si hay alguna palabra que no se comprenda porque no se sabe el significado, que es muy probable que pase, ¿cierto? La idea es que antes de pasar al diccionario, es empezar a jugar, ¿cierto?, con el contexto del párrafo que se está leyendo, ¿ok? Antes de buscar quizás directamente, por ejemplo, en un diccionario el concepto. La idea es ir tratando de que el niño también cree, ¿cierto?, esta idea o este concepto, porque así se va guardando. Al final, la comprensión de lectura, ¿cierto?, es un proceso que tiene que ver con mis conocimientos previos sobre un tema específico o sobre un contexto, sobre una situación, sobre una historia. ¿Ok? Si yo, ¿verdad?, no tengo muchos conceptos previos o palabras previas en mi cabecita, muy probablemente la comprensión se dificulte. Es por eso que los pequeños que aún no se logra la lectura o no se logra de manera eficaz, ¿ya?, la comprensión de lectura ahí como que baja un poquito, porque no tengo cierto conocimiento global o completo de todas las palabras. No tengo un significado para asociar a esta lectura, ¿sí? Así que ojo con eso. La idea es que esto se entienda como un proceso de aprender a aprender. Y debo hacer que el niño se dé cuenta de cómo aprende y cómo debe aprender a controlar estos procesos de aprendizaje, ¿ok? Que son, ¿cierto?, las estrategias que ya conversamos anteriormente, ¿sí? ¿Cuándo debo devolverme? ¿Cuándo no? ¿Ya? Una de las dificultades mayores es que los niños no son capaces de darse cuenta cuando no están comprendiendo un texto. Ya, es muy común que los niños lean casi como robot, ¿verdad? Y se pongan a leer y no se están dando cuenta dónde se equivocaron, por qué no entendieron, qué concepto no entendieron, ¿sí? La idea es que hacerlos conscientes de estas dificultades o de cuándo no están comprendiendo para poder lograr las estrategias metacognitivas, que son la clave para formar buenos lectores. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado, que te sirva. Y como siempre te invito a ponerlo en práctica, a leer cualquier texto. Si tienes un pequeño que está aprendiendo a leer, que está en proceso de lectura, proceso lector, te invito a que leas con él en voz alta y que inicies estas preguntas, ¿sí?, estas estrategias metacognitivas para que el niño posteriormente las vaya bajando a su lectura silenciosa y las haga en su mente, que forme este diálogo, que converse con la lectura, ¿ya? Así también motivamos un poco el fomento lector y el proceso lector, ¿ok? Así que te invito, papito, mamita, pon en práctica estas estrategias, lee en voz alta, pregunta en voz alta, para que tu hijo también posteriormente las haga, ¿verdad?, en su mente y este proceso se logre de manera adecuada. Te invito también a suscribirte a mi canal si te interesan estos videos sobre el proceso de aprendizaje. Y eso, nos vemos, que estén bien, chao.